Buenas tardes, hoy es viernes 7 de mayo y esta es la clase de teoría política. Vamos a ir comenzando donde habíamos quedado. Compartir pantalla. Bien, la clase anterior habíamos comenzado con el concepto de teoría política de Arnoletto, lo desglosamos, habrán tenido la oportunidad de ver el video, seguramente que está colgado en el aula virtual. Y comenzamos con esta diferenciación que hacen de los periodos, de los ciclos de la ciencia, Arnoletto, que toma justamente del autor del epistemólogo Thomas Kuhn, que dividía a la ciencia por periodos o por ciclos, y habíamos visto que los mismos eran el periodo de la ciencia normal, el periodo de la ciencia extraordinaria, la revolución científica, sin dejar de mencionar a lo que tiene que ver con el estado de presciencia, que es anterior a que se pueda constituir el paradigma. Habíamos dado un concepto vulgar de paradigma y un concepto técnico de paradigma. Como ustedes son distintos a los alumnos que estaban ese día, ¿pueden dar un concepto vulgar de paradigma? No el técnico que da Thomas Kuhn, sino uno vulgar. Cuando hacemos por ahí referencia a paradigma, estamos hablando de un significado similar a algo. O sea, no es lo mismo, pero se suplanta por eso, digamos. Como un significado de algo. Ajá. A Claro, ver, yo lo tomo de ese lado. de ese lado, a ver, Pablo. A ver. Yo lo veo a Hernán, a Malena, perdón, a Cami. ¿Un conocimiento acerca de algo? Yo quería decir el otro día, o sea, que eran conjuntos de unidades, ¿sí? O un modelo que puede sustituir a otra cosa en determinado momento, digamos. Bien, me gustó la palabra modelo porque vulgarmente es eso, es un modelo de ver la realidad. En la clase anterior yo les había pedido que buscaran cuál es el paradigma actualmente que tiene Argentina con respecto al tratamiento de la pandemia, que tiene Brasil, el paradigma de Brasil, el paradigma que tenía Donald Trump con respecto al tratamiento de la pandemia, y el paradigma que tiene Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, con respecto al tratamiento de la pandemia. Eso era algo que tenían que ver. Vamos a dejar eso para la próxima clase, que estén más, ¿no? Cuando ya fijemos el día y cuando tengamos el día fijo y el horario de la semana que viene fijo, entonces así pueden participar más alumnos. Ahora vamos a seguir en donde nos habíamos quedado. Dentro de este periodo de ciencia normal, que es donde nuestro paradigma surgió, y es un paradigma que comienza a consolidarse dentro de lo que es el campo de estudio, hay dos conceptos fundamentales. Voy a retomar un poquito una cuestión, por si están un poquito perdidos, que tiene que ver con, la teoría política tiene dos problemas. Esto lo pregunto siempre en el examen, lo dije en la clase anterior, y a veces suscita un poco de duda y es una respuesta muy sencilla. Yo les digo en el examen cuáles son los dos problemas fundamentales que tiene la teoría política. Los dos problemas fundamentales que tiene la teoría política son la teoría política metafísica o tradicional y la teoría política empírica. Esa teoría política tradicional o metafísica, obviamente que es anterior a la ciencia. Es aquella que se va a ocupar del deber ser, del cómo debería ser lo político, la esfera de lo político, y la teoría política empírica es la teoría política que surge a partir de la experiencia, de lo que es el uso de la ciencia. Pero entonces, si pregunto, ¿cuáles son los dos problemas fundamentales que tiene la teoría política? La teoría política tradicional y la teoría política empírica, eso sin dudar. Bien, dentro del periodo de la ciencia normal, dos conceptos fundamentales tienen que ver con enigma y anomalías. Enigma y anomalías. Cuando hablamos de enigma, hablamos de los
cuestionamientos, los interrogantes que surgen dentro del paradigma. Eso es un enigma, un interrogante, un cuestionamiento que va a surgir dentro del mismo paradigma. Y lo fundamental aquí en este concepto dentro de enigma es que el paradigma tiene que saber y tiene que poder resolver a tiempo este cuestionamiento, este interrogante que se ha producido. Eso es fundamental apuntar. El enigma como interrogante, como cuestionamiento, tiene que ser resuelto de forma rápida, es decir, de forma expedita. Apunten bien ese término. Tiene que ser resuelto de forma expedita. ¿Por qué? Porque si no es resuelto de forma expedita, ese paradigma dentro de lo que es la comunidad política no puede continuar. Obviamente no puede continuar vigente y tenemos que comenzar a observar, analizar y determinar qué paradigma vamos a seguir utilizando. El otro concepto es el de anomalía. Una anomalía es una falla que se produce dentro del paradigma. Puede ser una falla congénita, es decir, una falla originaria, o puede ser una falla derivada. Atención con eso. La anomalía es una falla, puede ser originaria o puede ser derivada. A ver, ¿qué entienden por eso? Yo digo, la anomalía es una falla que tiene el paradigma. Esta falla puede ser originaria o bien puede ser derivada. ¿Qué entienden por eso? Bueno, una falla originaria es algo que viene de una falla dentro del mismo paradigma, y derivada, bueno, cuando ya viene de otras fuentes esa falla, ¿sí? Me gustó, Hernán. Te falta una cuestión nada más. Originaria, cuando está desde el mismo momento en que se crea, en que surge ese paradigma. Ahí, originaria. Y derivada, cuando esa falla resulta luego de que ese paradigma, ese determinado paradigma, se comienza a relacionar, a interrelacionar con diversos paradigmas. Porque si hay una característica fundamental en la ciencia política y en la utilización de los paradigmas, es que hay justamente una cosmovisión de paradigmas. Ahí está la cuestión. Bien, entonces, luego de ver estos dos conceptos fundamentales dentro del periodo de la ciencia normal, enigma y anomalía, vamos a una crisis de paradigma. ¿Cuándo se va a producir la crisis de paradigma? Cuando ese paradigma que estaba vigente dentro del campo político, dentro de la comunidad política, nacional, internacional, comienza a ser observado y cuestionado. Ese paradigma vigente comienza a ser observado, comienza a ser cuestionado, ahí se produce la crisis de paradigma. ¿Por qué? Porque se pierde confianza en ese paradigma. Esa pérdida de confianza es a raíz de las observaciones acerca de ese paradigma y a raíz de los cuestionamientos que se comienzan a hacer acerca de ese paradigma. Volviendo al ejemplo que daba la clase anterior, con respecto al paradigma del tratamiento de la pandemia en la Argentina. Alberto Fernández tiene un paradigma de tratamiento de la pandemia muy claro desde que inició la pandemia. Ese paradigma sigue siendo el mismo, pero va a caer en una crisis y va a generar desconfianza si él, por ejemplo, la semana que viene o el mes que viene, cambia rotundamente cuál es la vía, la dirección de ese paradigma. ¿Que sería cuál? En lugar de proteger la vida, no quiero ahondar mucho en eso porque en realidad lo tenían que buscar ustedes, pero en lugar de ahondar y de privilegiar la vida, el derecho a la vida, él cambia este paradigma por el paradigma económico. Lo principal es la economía, hay que proteger la economía.
y dejamos de lado el derecho a la vida. Ojo con eso. Hoy en Sí, día Pablo. se lo anuncia como un enfrentamiento de las naciones o de los gobiernos, pero vendría a ser un enfrentamiento de paradigma con la liberación de las patentes de las vacunas. Excelente aporte. ¿Qué sucedería en ese caso, te parece? En este caso, Biden, el presidente actual de Estados Unidos, propuso la liberación de las patentes de las vacunas para Sí. que todos los países puedan producir en base a las que ya están. Sí. Esto generó algunos unas disconformidades con otros Sí. mandatarios. Observaciones, cuestionamientos, justamente. Bueno, pero casualmente se dio que Putin, el presidente de Rusia, estaba a favor, Alberto Fernández a favor, Macron de Francia a favor, Sí. y en contra se encontraba Bolsonaro Ajá, ahí está. y Angela Merkel. Casualmente, una de las características de Alemania es que tiene una industria farmacéutica muy grande, así que Exactamente. podría comercializar las vacunas que ellos fabrican, pero arraigado a esto también generaría un problema la liberación por el hecho de la tecnología que maneja cada país. Claro, no te genera olvides conflicto el caso de de los dos. Alemania y Estados Unidos, que son los que comienzan con la Pfizer, con la elaboración de la Pfizer. Claro. Ahora, pero ¿no te parece que beneficiaría, por ejemplo, en cuanto al costo para los diversos países, que sería más accesible? Sí, ahí se generaría en parte, depende cómo trabajan los países, una gran diversificación de la tecnología, o sea, se proveería también material tecnológico y también recursos humanos Sí. para que los países que no estén acorde tecnológicamente, porque no es que cualquiera pueda hacer en su casa, ¿no es cierto? O que cualquier país tiene los recursos para hacerlo. Tal Por cual. ejemplo, si nos vamos a los excelentes números económicos que tiene Paraguay, sabemos que la diferencia, o sea, que no es esa la realidad que ellos viven. Exactamente. Entonces, Paraguay no no se podría, por ejemplo. encontrarían en condiciones de generar vacunas para solventar su población. Y si se da la liberación y los países más grandes dicen, bueno, ahora ya no le damos vacuna más a nadie, cada uno tiene que hacer su vacuna, generaría nuevamente un conflicto. Y por ahí se alzan y dice, bueno, vos podés hacer, pero si vos me querés comprar, este es el precio. O sea, ahí habría otro Recuerden conflicto. que para los países desarrollados, que la vacuna cueste $3, $4, $7 no es nada. Para países como el nuestro, en vías de, sin embargo, es mucho. Por nuestra especificación, nuestra moneda. Entonces, pero sí tenemos la capacidad, bueno, y lo haremos en breve, tenemos la capacidad de comenzar a fabricar, gracias a Dios. Pero países como Paraguay, no. Sí, sumado a eso, por ahí los países que ya están desarrollados, que se encuentran en esas condiciones, el único problema que hoy por ahí afrontan es la lucha contra el COVID, pero hay que recordar que América Latina tiene los índices de desigualdad más grandes en todo el mundo. Históricamente, y ahora se nota más. Claro, y tenemos muchos conflictos además de eso, viste que cada país lucha, pero... Claro, nosotros tenemos otro conflicto de la exclusión a causa de la pobreza y ahora sumamos esto. Claro. Bien, entonces dijimos que cuando se produce esta crisis de paradigma, cuando hay qué y qué con respecto al paradigma, cuando comienza a ver comienza a cuestionarse el paradigma que está de turno, digamos. Exactamente. Comienzan las observaciones, los cuestionamientos. Entonces ahí ese paradigma tiende a comenzar una leve, una progresiva caída. Y el campo político, la comunidad política nacional, internacional, se dan cuenta de esto, lo perciben y comienzan a buscar un nuevo paradigma. Vamos al otro periodo ahora, al periodo de la ciencia extraordinaria, dice Arnoletto, en términos de Thomas Kuhn. Recuerden que la clasificación es de Thomas Kuhn y Arnoletto, nuestro politólogo de estas primeras unidades, toma esta clasificación.
el periodo de la ciencia extraordinaria es importante porque aquí se produce el descubrimiento de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma ahora es el que va a dominar el campo político. Ojo, este paradigma puede ser similar, ¿no? Es decir, homogéneo con respecto al paradigma anterior que dominaba, o puede ser un paradigma totalmente distinto, heterogéneo, con respecto al paradigma anterior. Eso es algo que hay que dejar bien claro. Puede llegar a ser similar, homogéneo, o puede ser totalmente distinto, es decir, heterogéneo. Bien, y aquí se produce la revolución científica, y Arnoletto resalta algo muy particular, que no lo dice Thomas Kuhn, sino que lo dice en realidad Arnoletto, es que las revoluciones científicas son muy parecidas a las revoluciones políticas. ¿Por qué? Porque para Arnoletto hay una similitud en el sentido de que cada revolución política que se ha producido en la historia del mundo, en realidad lo que fue y en lo que se materializó fue en una revolución científica. Y si nos ponemos a pensar así, la verdad que fue así. Desde pensar la Revolución Inglesa en 1688, la Revolución Francesa en 1789, la Revolución 1776 de Estados Unidos, en 1917 la Revolución Rusa. Realmente revoluciones políticas que terminaron materializándose en revoluciones científicas, ¿no? Semejantes a revoluciones políticas. Realmente muy bien esta comparación. Otra cuestión importante que hay que destacar y tienen que apuntar es que ese paradigma que estaba antes, que ahora ya no está vigente, ahora se lo va a declarar como nulo. Se lo declara nulo, inválido, caduco. Eso es muy importante apuntar. El paradigma anterior es un paradigma nulo, ahora es inválido, caduco. ¿Por qué? Porque ya no tiene vigencia. Entonces, quizás podemos hablar de cuál era el paradigma de Donald Trump antes de que deje su presidencia. Podemos hablar de ese paradigma, podemos analizarlo, interpretarlo, sacar nuestras propias conclusiones, pero actualmente el paradigma de Donald Trump con respecto al tratamiento de la pandemia es un paradigma absolutamente nulo, inválido y caduco. Bien, otro concepto fundamental de Arnoletto con respecto a Thomas Kuhn es la adhesión a un nuevo paradigma. Esta adhesión se va a dar en forma posterior a una previa clasificación. Ese paradigma que surgió y que se adoptó ahora y que está vigente, no surge de la nada. Tiene una fuente, tiene un génesis. Y no se adopta el primer paradigma. La ciencia política analiza diversos paradigmas, diversos modelos de ver esa realidad, y ahí, a partir de esa clasificación, adopta y elige un paradigma. Pueden confluir diversidad de paradigmas, porque estamos hablando de las ciencias sociales, la ciencia política dentro de las ciencias sociales. No es como en el caso de las ciencias naturales, que ahí hay un paradigma dominante. Pero, por más que en la ciencia política puedan haber diversidad de paradigmas, todos al mismo tiempo, trabajando, de esta clasificación se elige uno, porque los gobiernos terminan exponiendo uno y hacen de la exposición de ese paradigma, obviamente, que la génesis de todo el gobierno, la fuente de todo el gobierno, obviamente a seguir. No siempre es así. O sea, no siempre la comunidad política lo va a captar, lo va a respetar, pero la idea es que cuando la comunidad política o el campo político lo acata, lo respeta, lo sigue, lo toma como modelo, ahí ese paradigma se consolidó. Eso lo dijimos bien en la clase anterior. Ahí es cuando ese paradigma se consolidó. Pero hasta que suceda eso, el paradigma igualmente tiene vigencia, porque eso tarda en suceder. Les decía en la clase anterior de que quizás Alberto Fernández todavía no logró consolidar su teoría política o su conjunto de teorías políticas, porque desde que asumió Alberto Fernández se encontró con esto de la pandemia. Él asume su gobierno y en 2 meses estalla la pandemia. Entonces,
no pudo lograr generar e instaurar esas teorías políticas que seguramente, o algunas las tenía definidas desde antes de asumir. ¿Es Pero así o no? en ese caso no tendría que adaptar su paradigma al contexto social, o al ¿Cómo, Pablo? contexto actual. ¿Cómo dijiste? En ese caso, él no tendría que adaptar su paradigma al contexto que se está viviendo, porque si bien él entra con un paradigma de lo social, económico y de la salud, si bien pasan unos meses, eso cambia, pero él tiene después todo un año en donde batalla con eso y ahora comienza un nuevo año y tiene que volver a replantearse las cosas. Por eso el caso de, o sea, ahí hay una diferencia entre el caso de Trump con Biden. Sí. Biden ya venía viendo lo que estaba sucediendo, o sea, tenía tiempo para hacer modificaciones en su paradigma y plantearse las cosas y ver. Es más, creo que la pandemia le ayuda más, o sea, le ayuda en gran medida a él a asumir la presidencia. Porque si vemos... A Biden, decís vos. Sí, porque si vemos las promesas de Trump en referencia a lo económico, no se fue tan mal. En lo social sí, y él viene con un paradigma más social que económico. Exactamente, coincido en eso. Yo creo que Alberto, esto de la pandemia es algo que él, obviamente que no lo pudo prevenir, y una vez instalada la pandemia, tenía dos opciones: o miraba el contexto internacional y se alineaba con ese contexto internacional, o él adoptaba su propio paradigma y sus líneas de investigación y de acción a seguir. Y optó esas, justamente. Y sigue. Escuchar, él es abogado, no médico, entonces escuchar a su grupo de infectólogos y escuchar a su grupo de infectólogos, y así es como toma todas las decisiones que toma, acertadas y no acertadas, porque ahora la Corte Suprema falló a favor, y a mi criterio está bien, está absolutamente bien el fallo de la Corte Suprema a favor de la autonomía de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, porque realmente las provincias son autónomas, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma desde 1994, así que para mí está bien ese fallo. Pero obviamente que él justifica su accionar en el paradigma que él adoptó desde el año pasado, que para mí lo tiene que ir reviendo, modificando. Ya vamos más de un año de pandemia y se puede modificar, puede seguir con sus mismas acciones políticas, más observar el contexto internacional, a mi criterio. Y ahí seguir definiendo, porque si se queda con una sola línea de acción, de por sí ya le va a costar, tiene el costo político de las elecciones. Sí o sí ya va a tener un costo político, lo vamos a observar ahora con las elecciones de este año, y acuérdense que en la Argentina las elecciones legislativas siempre marcan un adelantamiento de cuál puede ser un posible resultado electoral 2 años después. En la Argentina las elecciones legislativas, como en todos los presidencialismos, son importantes, recuerden eso. Así que luego de las elecciones vamos a ver cuál fue el costo político que tiene que asumir Alberto Fernández justamente por el paradigma que adoptó. Pero, profe, sí. Biden no tiene tipo un paradigma tan diferente a lo que es. Yo, Camila. Hola, Cami. ¿Biden qué? Considero que no tiene un paradigma tan diferente a lo que era Trump. O sea, sí cuida más a lo que es la sociedad y la salud, pero no deja totalmente de lado a la economía, que es lo que considero que tendría que hacer Alberto. No, mira, el paradigma de Biden, eso lo tienen que buscar, es totalmente distinto al de Trump con respecto al tratamiento de la pandemia. Totalmente distinto. Obviamente empezando por la cuestión social y de salubridad, que Trump, no quiero ahondar mucho porque eso tenían que buscar y lo vamos a hablar en la clase que viene, que Trump descuidó y le costó la presidencia a Trump, la reelección, digamos. Biden ahora entregó una serie de planes de América Trabaja, todo en relación al 9% de su PBI, que sería 3 veces el PBI total argentino. Exacto, 3 veces, exactamente. Eso que dice Pablo
no quiero también dar mucha información, pero quiero que lo busquen ustedes. Se está haciendo una comparación de qué tipo de Estado está aplicando, por más que sabemos que Estados Unidos es el creador del liberalismo económico político, del Estado liberal. Biden está aplicando un tipo de Estado distinto, muy gestión más distinto progresista, ¿no? ¿Aunque? Es una gestión más progresista. Tiene un Más nombre, no lo progresista quiero y decir, lo tienen que buscar para la clase que viene con el paradigma para poder fundamentarlo, pero es muy importante porque realmente fue una sorpresa el Estado que está aplicando Biden. ¿Un estado de bienestar? No sé. Bien, Pablo, bien. Bien. Pero quiero que lo fundamenten la clase que viene, que cuando estén seguramente más alumnos con el tema del paradigma, y ahí las nuevas medidas que está adoptando Biden de que por qué sería un estado de bienestar. ¿Sí? Juan Hoy Domingo no, hoy no. Biden. ¿Qué, Hernán? Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden. Pero eso no lo dijiste vos lo viste en un diario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un diario muy famoso lo tituló así, Juan Domingo Biden. Por algo, ¿no? Bien. Ojalá que pueda cumplir todo lo que quiere Biden, porque realmente tiene ideas bastante superadoras que Estados Unidos hace mucho tiempo no tenía. Un país como Estados Unidos, que es un país tan expansionista, ¿sí? Pero que le falta mucho de inclusión a Estados Unidos. Así que ojalá que pueda. Bien. La teoría política empírica. ¿Se acuerdan que les dije cuáles eran los dos problemas fundamentales de la teoría política? Los dos problemas fundamentales de la teoría política. La teoría política metafísica y la Metafísica y teoría política. empírica. Excelente, la metafísica y la empírica. Bien. Ahora vamos a ver qué se encuentra dentro de la empírica, la teoría política empírica. ¿Qué dijimos que era la empiria? ¿Qué es la empiria? Basada en la experiencia. Excelente, tal cual. ¿Qué es lo que tiene esta teoría política empírica? Ya tiene método científico, propone hipótesis y afirmaciones, contrasta con la realidad, verificación de las afirmaciones. Vamos a ver qué significa eso. Tiene un método científico. Es decir, que esta teoría política elige un método que se ubique dentro de la ciencia para que tenga objeto, sujeto, método y lenguaje científico, que antes no tenía la teoría tradicional. Propone hipótesis y afirmaciones. Esta teoría política lo que hace es proponer conjeturas que pueden ser verificadas o que pueden ser refutadas. Siempre una conjetura tiene que ser verificada o refutada, si no, no es conjetura. Además, tiene que contrastarse con la realidad. Si esta teoría política no es contrastable, no es determinable con la realidad, es nula. Nula, así como el paradigma cuando deja de tener vigencia. Recuerden que conjunto de teorías políticas, un paradigma. Y además tiene que verificar las afirmaciones. Es decir, esta teoría política realiza proposiciones, afirmaciones. Si tiene la capacidad y la posibilidad de poder verificar esas proposiciones, esas afirmaciones son verdaderas. Si no tiene esa capacidad de poder verificar las afirmaciones, es decir, las proposiciones, son falsas. ¿Sí? Falacias. Bien. Dentro de la teoría política podemos incluir estos tres tipos de paradigmas: el artefacto, cosmovisión y sociológico. Son algunos de los paradigmas, porque luego también vamos a ver que hay otros ahora aquí en la explicación, pero estos son los esenciales que están dentro de la teoría política. Obviamente que estamos hablando de la teoría política empírica: artefacto, cosmovisión y sociológico. El artefacto se refiere a ese paradigma que es un paradigma netamente social, un paradigma que se refiere neta y exclusivamente a lo social. ¿Por qué? Porque observa la sociedad como un artefacto, considera en su conjunto. Entonces, el artefacto, el paradigma eminentemente y exclusivamente social. Cosmovisión es el paradigma que tiene en cuenta neta y exclusivamente lo económico. Solo lo económico. No le interesa lo social, lo cultural,
la política de ese momento? Netamente lo económico. No los diversos paradigmas que se aplican, por ejemplo, para salir de las crisis. En la Argentina, el paradigma que aplicó Cavallo para poder salir de la crisis inflacionaria en 1989. Ese sería un ejemplo. Y el paradigma sociológico es el que trata de confluir justamente estos paradigmas, que tengan lo social, que tengan lo económico, para poder ocuparse de lo político. Entonces, el artefacto tiene en cuenta únicamente lo social, exclusivamente. El cosmovisión tiene en cuenta lo económico. Acá tengan en cuenta que pueden haber multiplicidad de paradigmas. Y lo sociológico trata de justamente combinar lo sociológico, lo económico, para ocuparme de esa manera de lo político. Bien, dice Arnoletto que hay una relación fundamental entre la teoría política y el método científico. La primera respuesta de esta relación fundamental entre la teoría política y el método científico es que hay una relación interna o relación legal. Sí o sí se da una relación interna o relación legal entre la teoría política y el método científico. ¿Por qué? Porque la teoría política no puede existir sin el método científico. Esta teoría política no existe sin el método científico. Es por eso que se da esta relación interna o relación legal. Eso es fundamental que apunten. La teoría política, porque estamos hablando de la teoría política empírica, no puede existir sin el método científico, y de ahí la relación interna, la relación legal que existe entre ambos. Además, justamente el método científico le da coherencia a esa teoría política. Esa teoría política tiene que elegir entre un método científico, si es deductivo, si es inductivo, si es hipotético, deductivo. ¿Se acuerdan cómo era? Si es deductivo, ¿de dónde a dónde? Inductivo, ¿de dónde a dónde? ¿Quién abarcaba de lo general a lo particular, de lo particular a lo general? Cuando es de lo general a lo particular, el método deductivo. Cuando es desde lo particular a lo general, el método inductivo. Bien, se pregunta Arnoletto qué es lo que pretende justamente la teoría política empírica. Reconocer el método científico. ¿Por qué pretende la teoría política empírica reconocer al método científico? ¿Por qué? ¿Cómo dijo, profe? Porque la teoría política empírica, o sea, ¿qué es lo que pretende? Les digo, les dije la respuesta. Reconocer, lo que pretende la teoría política empírica es reconocer al método científico. ¿Por qué? ¿Por qué reconocer? Porque es el que le da las herramientas para desempeñarse, digamos, para generar un excelente, teórico. tal cual. Recuerden, sin método científico no existe la teoría política empírica. Entonces, ahí lo que hace Arnoletto es dar el ejemplo del primer paradigma que surge en la ciencia política, que ustedes lo ven un poquito en primer año, en Introducción a la Ciencia Política, y lo repasan este año en tercero, con la política comparada, que es el primer paradigma, es el paradigma conductista sistémico del canadiense David Histon, el cual se ocupa de analizar el comportamiento político, la conducta política de los actores políticos. Recuerden cuando surge este paradigma, el primero de la ciencia política, ¿cuál era el contexto? 1950, ese mundo bipolar, ¿no? Mal denominada Guerra Fría, ¿recuerdan? ¿No? Ese paradigma que tuvo que centrarse, obviamente, en si soy capitalista o comunista. Si soy capitalista, estoy con Estados Unidos. Si soy comunista, estoy con la URSS. Entonces, se establece ese paradigma, obviamente, desde el lado del capitalismo y del lado de Estados Unidos. Eso era lo que me interesaba, pero lo que se hizo fue analizar cómo se daba este comportamiento político entre los diversos actores políticos del momento. Bien, se va a cortar. Lo que quiero entonces para la semana que viene, les decía el día, voy a dejar de compartir, sería, creo que quedaría jueves para las 20:30, los jueves 20:30 fijo. ¿Les parece que quede
así ese día fijo de teoría política, jueves 20:30. Hay muchos que trabajan, entonces pidieron así ese horario, digamos. Sí, el problema tal vez sería articular con las otras materias, porque las otras materias cambian y por ahí las clases, tenemos clases presenciales. Claro, presenciales no sé. una vez al mes, recuerdo, se va a cortar. Pero Sí. vamos a dejar fijo jueves 20:30, ya saben que se graba igualmente la clase, pero después si se va juntando con otra, ustedes me avisan. Bueno. Tratemos de que ojalá que no, otra materia no ponga los jueves, o si hay otra que va cambiando, ustedes le digan, teoría política son los jueves, por ejemplo, 20:30. Bueno, muchísimas gracias por estar, como siempre. Recuerden lo que tienen que buscar para la próxima clase. Descansen y bueno, más tarde subo el video. Bueno, nos vemos. Gracias por estar, profe. Un Chao abrazo. chicos, descansen.